no se preocupara porque antes de ir al colegio esa lonchera esté bien hecha. Pero ¿saben qué? El director ejecutivo del programa de apoyo social, Armando Zapata Alzamora, ¿saben lo que hizo? Una exhortación a los hijos a no abandonar ni desatender a sus padres cuando llegan a una edad muy avanzada. Exhortamos a los hijos a no descuidar a sus padres cuando son de edad avanzada, que tengan paciencia, que así como ellos los cuidaron de la misma manera, puedan atenderlos. Y yo me pregunto, ¿algún día olvidaré ese cariño, esa dedicación que mis padres, mis abuelos tuvieron conmigo? ¿Será que el tiempo me va a hacer ingrata o me va a hacer insensible y el día en que ellos ya no puedan solos, tenga yo que atenderlos, me dé la vuelta a la espalda? Pues existen esos casos, queridos oyentes, y muchísimos, no solamente en el Perú, en todas partes, pero tal vez acá en nuestro país es bastante evidente y cada vez más. Hoy es el Día del Adulto Mayor, hoy queremos celebrarlos, pero además analizar toda esta situación que se presenta muchas veces y que demuestra la ingratitud de los hijos. Cuando los hijos abandonan a los padres, ¿quién es el responsable? ¿Por qué pasa? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Les saluda, amigos, la magíster, tengo que decir, Sara Abusaba, y también está con nosotros Javier Echevarría, quien es psicólogo y actor y que por supuesto siempre nos acompaña los viernes. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, muy bien. Bueno, feliz de quién es el responsable. Yo creo que hay una corresponsabilidad. Tú has tenido un recuerdo afectuoso con respecto a tus abuelos, pero muchas veces cuando se habla de ingratitud se refiere, no voy a generalizar, pero he escuchado muchas veces que más se basa en cosas materiales. Yo te di estas cosas y así me pagas tú, y casi funcionan como banco. Y yo hago una reflexión en el espectáculo, y es, los dictadores, cuando uno ha sido dictador, el dictador es derrocado. Y muchas veces los ponen en arresto domiciliario y no los visitan. Y cuando ha habido padres muy severos, muy dictadores, y que cuando ha habido una lucha de poder, cuando el hijo se siente empoderado, pues lo arresta en forma domiciliaria y no lo visita. Entonces, no digo que hayan muchos hijos que realmente tienen cosas por resolver, esto también tiene que resolverse. Claro. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces es ingratitud y cuántas veces es venganza? Y hablando de venganza y de ingratitud, y tal cual lo has planteado, me ha traído a la mente un caso últimamente bastante sonado, y me refiero justamente a este actor que ha sido pues ídolo de tantas mujeres y señoras, Andrés García, quien el día de hoy lamentablemente sufre, el 95% de su cuerpo prácticamente está paralizado, y él ha reconocido que a lo largo de su vida, digamos, él no ha tenido estos momentos de relación suficiente tal vez con sus hijos, tiene 3 hijos, y el día de hoy en que él se encuentra en una situación muy complicada, solamente uno de ellos lo viene a atender o a darle cariño, ¿no? Y es un poco más o menos lo que tú dices también. Yo no lo justifico, porque yo considero que nosotros como seres humanos, o sea, la venganza nos lleva no a una evolución, sino a una involución. Y si tú te estás vengando de tu padre, probablemente eso te va a pasar después a ti, porque sigue esta rueda kármica, no negativa, donde uno paga lo negativo con negativo, y después a ti te van a pagar con negativo, y seguimos en ese círculo vicioso. Cuando tú cambias eso y dices, ok, mis padres no me dieron eso que esperaba, estas cosas me han dolido, pero yo las he sanado, he pasado a otro nivel, y ahora estoy transformando esto, estoy haciendo una alquimia de estas cosas negativas, y le estoy dando amor a mis padres a pesar de las cosas que me dolieron. Eso es un trabajo de cada ser humano, que yo siempre digo, tú tomas la opción, o repites tu historia o creas una nueva historia. El pasado no te condena, eso no se me olvida, porque es algo que he aprendido de ti y lo valoro muchísimo, Javier. Estoy segura que muchas personas también van sacando aspectos de esa conversación que son de utilidad, pero que además sirven en el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que tú acabas de mencionar es, claro, mucho tiene que ver la forma como uno ha tratado a los hijos de repente, y que tiene que ver con lo que me has dado y cómo me has hecho sentir. Pero a veces los padres, en su concepto honesto,
y verdadero, sienten que esa es la manera. O sea, nunca han pensado en mal, al contrario, exacto, en bien. Y es que el hijo lo recibe tal vez de una manera distinta y se guardan todos estos rencores que el día de mañana resulta en una venganza de exacto, no te cuido, ¿no? Las enfermedades siempre tienen un origen un poco psicosomático y son muy simbólicas. Entonces, mira, yo no conozco el meollo de lo que ha pasado con Andrés García con sus hijos. Siempre me es difícil interpretar sobre personajes públicos porque uno no conoce, ve solamente algo, ¿no? Pero aparentemente, por lo que dicen, era un papá que nunca estaba quieto, no estaba ahí, estaba claro, en otros lados moviéndose todo el tiempo y siempre muy rodeado de mujeres, y ahora está paralizado. Ahora está quieto. Ahora sí puede ser visitado. Y ahora se acuerda, tienes razón. Y ahora el hijo no quiere. Mira tú que a veces uno no se pone a pensar en todo este otro lado, ¿no? Porque la noticia te cae como, qué malos hijos, claro. ¿no? Que no le quita padre, hijos que no están sanando. O sea, creo que siempre las cosas no se reducen a quién es el culpable. Y creo que decir, el papá mira lo que hizo, o el hijo mira lo que hace, yo creo que es una cocreación y es una corresponsabilidad. Entonces, efectivamente, desde un lado puede estar recibiendo lo que sembró, claro, pero de otro lado, los hijos que están sembrando ahorita, mientras le están devolviendo ese abandono al padre. Entonces, ¿y qué le va a pasar a ellos? Entonces los ciclos se repiten, y lo que hizo el bisabuelo lo repite el abuelo, el padre, el hijo, y así vamos a seguir por los siglos de los siglos, creando el dolor y diciendo, ¿por qué nos pasa eso como si fuéramos víctimas? Sí. ¿Cuándo vas a cambiar tu historia? Y además, una de las cosas que me viene a la mente en ese momento, ya que tú lo has dicho además, ¿no? Eso es una corresponsabilidad, tanto los padres como los hijos, y en esta responsabilidad se mete también la culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpa que luego pues se señala a todo el mundo y nunca sanan las heridas. Vamos a seguir ahondando todo esto, Javier. Vámonos a una parte. 86 personas adultos mayores existen en nuestro país. Eso quiere decir que, además, hay que decirlo, el 40% de los hogares del país tiene al menos un adulto mayor. Increíble, y además me parece lindísimo y fascinante, porque considero que del adulto mayor hay muchísimo que aprender. Es como que uno, claro, nace, va creciendo, pero tienes, digamos, toda la experiencia ahí lista, como para que te den todo. El adulto mayor. ¿Por qué siempre el adulto mayor tiene algo que decirte? Mira, hay una frase del Rey Lear, una obra de Shakespeare extraordinaria, que dice: ay del que llega viejo sin ser sabio, la va a pasar mal. Y la sabiduría no es gratuita, no es solamente años. Tienes que desarrollar tu sabiduría interior, tienes que conectarte con ese maestro interior, porque si tú llegas a ser mayor y solamente hablas del pasado, no escuchas, no quieres estar atento a lo que pasa en el mundo, no sabes preguntar y estás solamente con el rollo porque ya. Entonces, o sea, lamentándote, quejándote, entonces la gente no sabe bien cómo vincularse con ese abuelito. Pero si tú te has comprometido con desarrollar tu sabiduría interior, entonces es una cosa extraordinaria todo lo que puedes aprender. Y cuánto más transmitirlo después. Todo chamba, nada es gratuito. Y eso es ahí donde yo me quedo fascinada muchas veces, porque a mí me encanta hablar con adultos mayores por todo lo que han vivido y porque escuchar de ellos la época en que han estado no es lo mismo que leerlo en un libro, definitivamente. Claro que sí. Y yo tenemos consultas, hay comentarios aquí también en Era Tabú. Recuerden, amigos, que hoy estamos hablando sobre la ingratitud de los hijos, cuando los hijos abandonan a los padres, y por supuesto en el marco del Día del Adulto Mayor. Nadine me ha escrito, dice: buenas tardes, doctores, yo tengo a mi madre con cáncer terminal y cada vez que viajo a la selva donde ella está, la llamo todos los días y no saben cuánto la amo, y me duele ver en la calle a abuelitos andar solitos. Me indigna tanto eso. Mira, te cuento una cosa, yo he trabajado mucho con Pensión 65, en todo este programa, trabajando con los que van a visitar a los abuelitos, ¿no? Y claro, muchos de ellos hablan del abandono del Estado, pero primero los abandonan sus hijos. Y hay una frase que a mí me marcó y me pareció contundente de lo que puede pasar en nuestro país, que le decía a este abuelito que está en un cerro ahí abandonado, y le decía al promotor que venía a visitarlo, ¿no? Mira, si tú me entierras, yo te doy mis tierras. Mira esta frase.
si tú me entierras, yo te doy mis tierras. Y eso significa dos cosas. Primero, el terror de este abuelito de que pueda morir y que nadie se dé cuenta. Y que nadie se dé cuenta. Y segundo, que una persona en extrema pobreza tenga tantas tierras. Claro. ¿Qué tal nivel de abandono? Contradicciones. ¿Qué tal nivel de abandono? Claro, pero ese abandono, pero tú dices, pero ¿cómo una persona pobre tiene, o sea, porque aquí muchos de los pobres en nuestro país son los pobres más ricos del mundo, porque muchos tienen tierras, ¿no? Sí. Pero que por diversas circunstancias la tierra les sirve para lo mínimo, para que por lo menos puedan comer, por muchas circunstancias, porque es muy complejo el problema. Pero ellos, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó en el vínculo? Entonces, no es tan fácil decir el hijo es malo. Tampoco es tan fácil decir el padre es malo. El tema es ver cómo ha sido la dinámica. Y yo lo que muchas veces veo, por eso que es bueno prevenir y razonar y reflexionar, que muchos de los reclamos tienen, como te digo, un lenguaje económico. Todo lo que yo te he dado, y cuando te dices, ¿a qué te refieres con todo? Y hablan de la economía, ¿no? Del colegio, te he dado comida, te he dado casa, te he dado ropa. Bueno, eso también lo podría dar un préstamo bancario y de repente cobraba menos intereses. Claro. Pero tú dices, todas las horas que he jugado contigo, todos los cuentos que te he contado, todas las carcajadas que hemos tenido juntos, todos los paseos que hemos hecho, más difícil también puede suceder, porque los seres humanos son complejos y hay gente que evidentemente te dan un montón de amor y tú no lo recibes, es cierto, pero es más difícil ver todas las horas que he jugado contigo y que ese padre esté abandonado en el futuro. Por lo general piensan solamente en términos económicos, en ser proveedores, y cuando hablan de abandono también a veces hablan en términos económicos. No tengo que comer, no tengo cómo vivir, ¿no? Dame, ¿no? Lo que te he dado. Entonces, cuando es en términos económicos surgen muchas cosas, y la crianza no tiene que ver únicamente con lo económico, ¿no? Y situaciones que estoy segura nuestros oyentes van a querer contarnos, porque cuántas situaciones similares o distintas, y está llamando desde La Victoria. ¿Cómo estás, Esperanza? Buenas tardes, un abrazo para ustedes y sobre todo para todos los ancianitos. Gracias, Esperanza. Sí, doctor, mire... Javier nomás. ¿Perdón? Javier es mi nombre, no me doctor. Oh, ya. Bien, ya, Javier, mira, yo estoy emocionada porque yo he visto hijos que han recibido tanto de su padre, tanto amor, tanta constancia, tanta admiración, y viviendo con sus padres no dejan de comer, los maltratan, se enojan con ellos, no dejan de hablar. ¿A ti te pasa, Esperanza? ¿Aló? ¿A ti te pasa? No, sino que ya le digo porque mi pareja mala fe de él, pero él así trataba a su mamá, y yo le decía, yo te pago, yo le voy a pagar a tu mamá para llevarla a tal sitio. Yo le decía, no. Inclusive, doctor, mire, esto es una experiencia bien cruel, cuando ella tenía más o menos 75 años, porque acaba de morir así. Yo fui con él para que ella escoja su nicho, para que ella vea dónde vas a enterrar, y le llevé con mucho amor. Le dije, escoge, y mire que yo no era casada con su hijo, pero yo le dije, escoge dónde quieres estar, aparte que tú ya no vas a sufrir, ya vas a descansar. Y yo con mucho amor quise ayudarla para que ella, ayudarlo a él para que su mamá descanse en paz. Y él, cuando ella había dado una cuota, él sale de esa oficina y dice, no, muy caro, yo no tengo plata para pagar. ¿Por qué, si siendo hijo único, le dio tanto? Pero dime una cosa, Esperanza, ¿él te contó cómo había sido el vínculo con su mamá de niño? ¿Te contó que estaba como resentido? Mire, yo creo que sí, pero de todas maneras yo creo que la actitud es el sentimiento, porque su madre era una persona no letrada, no mucho, quizás claro, tenía unos cuantos, no sé, unos cuantos años de estudio, pero yo veo a él un profesional, un chico destacado, un hombre que donde postulaba ingresar. Yo digo, qué sentimientos tan duros. Y cuando yo tuve una hija con él, él ahora no la ve, no le habla, a mí tampoco. Yo digo, ¿por qué si esa madre así con su ignorancia le arrulló, le dio su calor, le dio toda su vida, toda su ignorancia le dio a él? Pero la sabiduría está en él, que era instruido. Ok, excelente, gracias, Esperanza.
Esperanza. Y gracias y por compartirlo, porque nos ha dejado mucho que pensar. Y ese por qué que tanto preguntas también me lo pregunto yo, y esa respuesta se la vamos a pedir a Javier, pero luego de escuchar el gran resumen de Laura. Se preguntaba el por qué. ¿Por qué es que su pareja fue de alguna manera, no sé, ingrata, insensible con su madre, a pesar de que ella le dio tanto? Y un hombre, ella dice, pues es un hombre profesional, un hombre que tiene mucha aptitud. ¿Por qué? Claro, y es difícil porque, como decía Esperanza, claro, la madre parece que no había estudiado mucho y el hijo era profesional, entonces la madre le dio lo que pudo darle, porque yo creo que cuando uno dice, mira, todo lo que te di, de repente el hijo siente que no fue así, pero cuando uno dice, el padre dio lo que pudo dar, claro, y la madre también. Pero le dio lo más importante, le dio principios, bueno, le dio formación, si queremos decirle, llamarlo de alguna manera. Ahorita me pongo en duda el tema de principios, claro, estoy segura que la madre se lo dio. No sabemos qué pasó, pero más allá de lo que pasó, porque justamente para que el énfasis no esté solamente en acción-reacción, no, porque yo siento que mi mamá no me dio esto y ahora le hago esto. Pero le dio amor, le dio hogar. Es que no sabemos, como yo le pregunté, pero tú estás resentido, le dije a Esperanza, pero el padre, tu pareja está resentido con su madre. Me dijo, sí, hay cosas, pero igual, porque el tema de fondo, más, o sea, puede ser la ingratitud, pero yo me pregunto, es la reconciliación con los padres, más allá de lo que tú sientes que te puede haber dado. Hay una frase terrible de Oscar Wilde, pero muy cierta, y es las 3 etapas de la vida. Terrible porque yo no creo que sea así para todos, pero muchos sí lo viven. Primero amas a tus padres, luego los juzgas y luego nunca los perdonas. Terrible. Yo considero que la primera, del amor, y la del juicio, pasa en la adolescencia, hay un juicio, pero después tú decides, o nunca los perdonas o te reconcilias, sanas eso y transformas eso en amor. Esta pareja no lo hizo. Claro, pero ¿por qué un hijo que va creciendo, que es adolescente, luego es adulto, que se da cuenta que hay cosas que le han dolido de su madre o de su padre, no trata de manejarlas, no trata de solucionarlas? Porque se victimizan. Porque se victimizan y sienten como que, mira, y es más, la mayor excusa para dejar de hacer las cosas que tienen que hacer adultos es justamente echarle la culpa al pasado de tus papás. Es que mi papá, mi mamá, es que a mí me pasó, es que tú no sabes lo que viví en la infancia, y con eso tienen la mayor coartada para no hacerte cargo. Y lo interesante, que era lo que yo decía, es que este papá que abandonó a su madre y que ahora ha abandonado a su hija, qué interesante que Esperanza lo conoció así, y ese es un consejo para todos. Si quieres saber cómo va a ser tu pareja de padre o de madre, mira cómo se vincula con sus padres, porque ese es un claro ejemplo. Si tú ves que te estás enamorando de un pata, de un señor, de tu pareja, que trata mal a su mamá, probablemente no sea un buen padre. Claro. Ahora, ¿qué escenario y cómo da vuelta la vida? ¿Qué pasará cuando este señor sea adulto mayor? Exacto. ¿Y la hija se tendrá que hacerse cargo o dirá, tú me abandonaste y ahora yo te abandono? Seguirá con el círculo vicioso. Este señor se va a arrepentir y la va a pasar mal de mayor. La hija abandonada va a decir, bueno, pues ahora chúpate esa, ¿no? Y ahora quédate solo, como le ha pasado a Andrés García, o va a decir, bueno, papá, ¿sabes qué? Yo me reconcilio y tú hiciste lo que pudiste hacer con tu estado de conciencia, porque nuestro estado de conciencia a veces es bien chiquito, y con tu poca salud mental, porque la salud mental es lo más escaso que existe en el mundo, no lo más escaso, pero yo te voy a dar amor y te voy a cuidar y y vamos a ayudarnos mutuamente a sanar muchas de las cosas que pasó en el pasado, porque esas cosas que pasaron en el pasado no solamente me han dolido a mí, sino también a ti, solo que no te das cuenta, y ahora lo vamos a sanar. Entonces así, ¿no? Te transforma la historia, y la hija rompe el círculo y comienza ella a ser una buena madre, porque sana la relación con su padre. Qué importante lo que acabas de mencionar, y yo creo que es una de las cosas que tenemos que apuntar. Yo ya lo apunté aquí en mi hojita, tengo mi lapicero en la matante. Sin embargo, no queremos desviarnos mucho del tema, porque tú sabes que estamos hablando un poco sobre la ingratitud de los hijos, y obviamente ahora me pongo a pensar qué maravilloso, pues nadie justamente para poder reconciliar esos dolores que pudieron haberse dado. Un ratito por la vida, ¿no? Por el parque. Sí. En
el desarrollo de la conversación, Javier, hemos hablado en un primer momento de la corresponsabilidad. O sea, cuando uno se pregunta quién es el responsable del abandono de los hijos, hay una corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que ver con el propio padre y que tiene que ver con el hijo. Pero también has dicho algo que es muy importante. O sea, el abandono muchas veces se da porque tú recordaste lo que te habían hecho o dejado de hacer, entonces no perdonas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo hacemos esta reconciliación? Mira, yo considero que es una cosa que hablo en la obra y también en el libro, es que la reconciliación profunda surge luego de una revisión profunda. Si tú te revisas, tú te vas a dar cuenta que eso que a ti te sucedió, tú también estás participando en la co-creación de eso. Porque si bien eras niño, igual fuiste creciendo y no hiciste nada para reparar eso. Entonces, cuando tú te colocas en posición de víctima, mira lo que me hicieron, porque tú estuviste como espectador. Claro. Tú no hiciste nada, a ti te hicieron. Entonces tú puedes tener una reacción que yo lo llamo la víctima vengativa, o la víctima conflictiva. Esto me hicieron, ahora te lo devuelvo. Y evidentemente sigue el mismo círculo. El hecho de cuando tomas conciencia y dices, a ver, estas circunstancias, porque cuando los dolores de tu infancia y de tu vida son grandes maestros, y lo que te tiene que enseñar ese dolor, esa carencia, eso es hacer un mejor ser humano. Y si tú te pasó estas cosas en tu infancia con tus padres, y eso te hizo un mejor ser humano, un mejor padre, una mejor madre, y le entregas a tus hijos, entonces eso que recibiste cumplió su función, que es que despertó tu conciencia. Y no solamente vas a hacer con tus hijos algo mucho mejor de lo que recibiste, sino que también le vas a devolver a tus padres, que de alguna manera fue donde surgió este dolor, algo mucho mejor de lo que recibiste. Entonces así vas creciendo como ser humano y vamos creciendo nuestra conciencia. Pero si no despertamos en nuestra conciencia, entonces tú me hiciste, yo te hago, ahora, y repites con tus hijos lo mismo. Yo te digo que en términos de reconciliación, y lo digo también en la obra, yo como psicólogo te digo que la mayoría de los adultos que no se han reconciliado con sus padres son bien parecidos a lo que critican. Bien parecidos. Y no lo quieren ver. Dices, oye, pero en tu vida tú estás haciendo algo diferente. No lo quieren ver. Y ahí viene justo este otro punto que has mencionado y que yo también acá lo vengo apuntando, el saber ser sabio finalmente, Exacto. Indistintamente de la edad. No, claro. Y que tiene que ver con date cuenta, con esa toma de conciencia y tomar cartas en el asunto. Exacto. Mira, yo cuento una historia bien interesante en el libro de una mujer que se quejaba justamente, no porque su hijo no lo visitaba, ella ya estaba un poco mayor, y su hijo de que se casó y tenía otra responsabilidad, casi no lo visita, ¿no? Y entonces vive resentida y molesta, ¿no? Y le pregunta pues al hijo, y el hijo dice, es que, a ver, algunas semanas tengo que visitar a la mamá de mi esposa, esta otra semana tenemos que estar nosotros juntos como familia, y una vez al mes pues te visitamos, pero para ella era muy poquito, ¿no? Entonces, claro, el gran problema era que cuando venía a visitarlo, tampoco era grato, era una obligación, porque empezaban los reclamos, en la cara, porque tú no vienes, evidentemente ya era una tarea. Claro. Yo le digo, si tú te encargas de disfrutar y que hayan bastantes carcajadas el día que tu hijo te visita, primero que estás devolviéndole una cosa mucho más amorosa, porque es difícil a veces el manejo de la agenda, dejas de quejarte, amplía tu vida, porque puede ser que seas mayor, pero tu vida tiene que ser mucho más amplia que tus hijos, mucho más amplia, y te aseguro que si te carcajeas y te ríes y es un momento agradable, hasta van a visitarte más. Y he apuntado este cuarto tip, que es lo que acabas de mencionar. Hay que disfrutar justamente esa visita que uno tiene, tanto el padre hacia el hijo, siendo él adulto mayor, y el hijo con el padre, a pesar de las diferencias de edad. Mira, a veces los papás, la primera cosa que dicen cuando te visiten es, vaya, no vaya, qué sorpresa, qué milagro. Qué milagro. Y las últimas palabras, espero que no te pierdas. Entonces, ya empieza el reclamo. Entonces, eso hace
hace menos grata la visita. Claro. Eso pero, no es de sabios. Pero como a un adulto mayor, pues claro, no es de Eso sabios, no es es de cierto. sabios. Pero cómo decirle, por ejemplo, a un adulto mayor, o sea, a tu padre, que es adulto mayor, decirle, papá, esto me incomoda. Es que hay que decírselo. Y el adulto mayor tiene que portarse a la altura de sus canas. Y el hombre sabio es bienvenido. Ven, cuéntame. Fíjate que en 3G a mí siempre me impresionaba porque hablamos muchas veces de vínculos de abuelos con nietos. Y yo quiero contarte la historia, además con mi abuela Polila tenía un vínculo muy cercano y ahorita te voy a contar, ¿no? Y lo que veía en común con esos vínculos cercanos con el adulto mayor es que ese adulto mayor sabía escuchar. No está con el disco rayado de que yo cuando era chico. No, sabía escuchar. Cuéntame. Y es difícil. Y un sabio escucha. Sabía preguntar. Y le decía, ¿y qué más? ¿Y esto por qué es así? ¿Esto por qué es así? Sabía actualizarse. Tenía smartphone y había aprendido para estar en contacto con su nieta. No se ponía a criticar sobre cómo es el mundo. Hay que actualizarse también. Es decir, estaba vivo. Estaba vivo esa abuelita. Una nueva forma de, como tú dices, de estar vivo y de vincularse. Exacto. ¿No? Una nueva versión de ser adulto mayor. Tal vez es algo que hace falta. Exacto. Entender eso, poner ese chip y, ¿por qué no? O sea, la gente joven participar también para ayudarlos a integrarse todos en esa sociedad donde hay muchos adultos mayores. Son las 5 con chamos. Muy buenas tardes, Hola, Natalia. Señora Avisaba. A mi nombre. Ajá. Sara nomás. Y Sarita y también está el doctor. Javier. Doctor, mire, excelente tema y usted siempre, como dice, dando en el clavo, ¿no? Yo considero que tener una abuela o un abuelo es algo tan maravilloso. Yo no tuve la suerte de tener ninguno por parte de papá y mamá, pero yo veo, por ejemplo, en la familia que hay una señora una prima, ¿no? Ella tiene 40 años y su hermana tiene 35. Y ellos lo ven a su padre, lo ven, varias veces lo han visto, mejor dicho, pero él tiene otro compromiso y ellos ya tienen hijos. Y ellos lo buscan al padre, lo disculpan porque el padre le hace plantones y lo vuelven a buscar y lo vuelven a perdonar hasta que la mayor, que lo quiere mucho, ya se cansó y dice, no prima, ya yo no lo busco más, ya no lo busco más porque él prefiere a su pareja y no prefiere a mis hijas, que sus hijas son sus verdaderos nietos. Él tiene nietos pero por parte de la pareja. Entonces ellos dicen, ¿por qué? Y yo siento que se vuelven como rebeldes con el padre. Yo le digo, perdona, tú acércate. No, porque cada vez que yo me acerco, él se acerca y después nos dan una cachetada cada uno y nos abandona. ¿Y qué edad tiene? ¿Qué edad tiene papá? ¿Qué edad tiene papá? El papá ya debe tener 65. Él es abuelo de 6 nietos. Claro, 65 años, bueno, 65 años no es muy mayor. Claro. Ahora los 60 años, la década de los 60 ya son chibolos. Súper productiva, claro. Además. Y seguramente, no sé qué pasará con el papá, pero lo que yo sí considero, Natalia, que la reconciliación es siempre dar una nueva oportunidad. Y cuando uno se cansa y tira la toalla, entonces el amor no fue tan incondicional. Hay que esperar, porque el tema es que yo entiendo, es comprensible que haya ese dolor, pero el asunto es que las hijas siempre están con una expectativa y a veces hay que dejar de lado las expectativas y aceptar a la persona como es y disfrutar los momentos de la manera que sean y como puedan ser en los momentos que sean. Ahora yo me pregunto, si él es feliz de esta manera, ¿qué problema hay? Claro. Bueno, el problema es que no le dedica tiempo porque están esperando un montón de cosas que seguramente tampoco recibieron de niñas. Entonces, el asunto es que las personas no crecemos, ¿ah? Claro. O sea, uno le sale barba, canas, arrugas, pero en el fondo a veces seguimos siendo niños que hacemos berrinche, ¿no? Y que seguimos comportándonos como en la primera infancia. Y claro, uno se pone a pensar el papá de 65 años es con él tenemos que trabajar porque no está atendiendo a la familia cuando en realidad es al revés. Es más bien con las hijas que ya son grandes y que tienen nietos, habría que darles un mensaje de... Habría que ver qué sucede, claro, qué sucede, ¿no? Porque yo no sé si las hijas cuando van donde el papá le reclaman, entonces el papá está harto de eso, entonces prefiere ver a las nietas que no son suyas, que no son su sangre, no sé cómo sucede, qué sucederá, pero los vínculos humanos son bien complejos, claro. No puede ser visto de una sola manera en quién es el bueno, quién es el malo. Claro, porque si de pronto la conversación o el encuentro
que hay entre padre, hijas, nietas, tiene que ver más con reclamos, entonces pues nadie quiere ver a nadie. Claro, a veces eso es lo que sucede, dice, pero yo voy a buscarlo todo el tiempo, y a veces da ganas de poner una cámara a ver cómo es ese encuentro. Claro, y cuando ves ese encuentro dices, bueno, ahora entiendo por qué no te quiere ver, ¿no? Claro. Porque la cara con la que lo recibes, o sea, yo siempre digo, si tú quisieras ver si ese encuentro fue bueno, dime cuánto tiempo te reíste. Y si te has reído bastante, probablemente la han pasado bien. Claro. No es solamente cuánto tiempo has pasado. Y ese es un punto de verdad fundamental, porque claro, uno como hijo puede decir, bueno, yo cumplo con mi responsabilidad, voy a visitarlo, aunque sea un ratito, pero nadie habla, solamente ven película, no se preguntan nada. O a veces la mamá dice, hijo, ven, pues que tengo todos estos dramas que no tengo a quién contárselos. Claro. Entonces que llega empieza la telenovela, ay, no sabe, porque la tía, la vecina, o a mí, los dolores, y el doctor. Pero no se me va a escuchar un rato eso. Por supuesto que no, es que nada está mal, nada está bien, solamente que hay que entender como los intrínculos de lo que pasa adentro, y puede ser que sea un rato, pero cuando siempre claro, no quedarse en eso todo el tiempo. Entonces la persona está estresada, entonces va y lo hace por cumplir, pero yo creo que más allá de cumplir es hacerlo por disfrutar. Yo lo que más agradezco en estos momentos de mi vida es lo mucho que disfruto la visita de mis papás. O sea, no hay un ápice en mí de que tengo que cumplir. Me encanta ir a conversar con mi papá. Mi papá tiene 86 años, mi mamá tiene 76. Me encanta conversar con mi mamá, me encanta pasar tiempo. Y claro, a veces hay semanas que no puedo y me dicen hoy, y es porque no tengo el tiempo, pero no es un esfuerzo. Claro, no es una obligación, es un placer. En lo absoluto. Y la cantidad de temas que conversamos, y cuando pasa algo en la política, pasa algo, yo digo, ¿qué estará pensando? Entonces me da curiosidad decir, claro, cuéntame, ¿qué opina de lo que ha pasado con... yo creo esto, y converso un ratazo. Entonces eso no ha sido siempre así, porque a veces uno tiene que salir de ese estado, ¿no?, de la queja, y ahora solamente lo disfruto, y eso es una sensación extraordinaria que uno tiene que chambear. Y vamos a ver cuál es la clave para chambear y lograr alcanzar ese vínculo, Javier, pero antes escuchemos a María Elena. Ella tiene 61 años y está llamando de Arequipa. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy contenta. Yo lo que quiero decirles a todos, bueno, ya entenderán que estoy en el límite, ¿no? Abuelita joven y abuelita. Pero yo lo que quiero decirles a aquellos que a mi edad están pasando por problemas muy difíciles, porque a mi edad se supone que ya tienen papás de 85, ¿no? 85, 89, que tengan paciencia y que por favor se acuerden de la Biblia que dice lo que se siembra, se cosecha. Okay. Muchas veces las personas de 80, 85, no tengo a mis padres, pero lo vivo con unos tíos muy queridos, repiten, lo vas a visitar y te cuentan lo de la vez pasada. Y lo vuelves a visitar y te siguen contando, y a veces los mismos hijos se aburren. Lo mismo, papá. No es así. Claro. Los ancianos son como niños, se ofenden de lo que uno les dice. Lo importante es seguirles la corriente, y si quieren hablar de lo mismo de la vez pasada, hablaremos de lo mismo de la vez pasada. Total, lo que les queda de vida a ellos tiene que ser agradable para que la nuestra sea mejor. Claro que sí, María Elena. María Elena, muchas gracias por tu llamada, y sería bueno que esos hijos se acuerden cuando eran chiquitos y decían, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, y claro, tu papá y tu mamá hicieron eso una y otra vez. Cierto. Y cuando eres grande, tu papá quiere contarte de nuevo la misma historia y tú no tienes la paciencia. Sí, totalmente. Y yo pienso también que en la medida en que cuando tenían ellos la lucidez, has formado este vínculo donde te encantaba escucharlos tal cual lo tienes tú con tu padre en buena hora, tienes ya esa paciencia y esas ganas de otra vez y otra vez, porque el amor es justamente lo que va a primar en ese momento, claro, y que te da toda la paciencia para escucharlo una y otra vez, claro, esa misma historia. Claro, claro. Además que es muy diferente cuando un abuelito o un padre ya mayor está pasando ya por una cierta enfermedad, claro, y ya la lucidez no está del todo, y ahí es con donde es la mayor prueba de amor, que tú justamente es el momento donde tienes que acogerlo y tener el máximo de paciencia. Yo siempre digo que la paciencia es la ciencia de la paz. Entonces ahí es el momento donde tienes que comenzar a ejercitar esa paz interior para que de ahí nazca esa paciencia. Y si tú no tienes esa paciencia, probablemente tu hijo ya no la tenga contigo después. Claro. Entonces, hay que recordarlo eso todo el tiempo. Porque el nieto
está viendo, o sea, el niño está viendo al papá y ve cómo está teniendo paciencia con su padre, y ahí tú le estás enseñando con el ejemplo. Pero si tu hijo te está viendo a ti, y dice, ay, que mamá que repite la misma historia, ay, que por aquí, que no entiende, entonces está mirando y diciendo, ay, ya sé, ya cuando crezca te voy a tratar así, ¿ya? Te voy a tratar así. Dejemos ese mensaje en reflexión para todos nuestros oyentes mientras escuchamos algunos consejos de los. Estamos de regreso en Era Tabú. Les saluda Sara Abu Sabá y me encuentro aquí con Javier Echevarría, muy bien acompañada, quien es psicólogo y actor, y además desarrollando impecablemente el tema de hoy, que es complicado, es sensible, porque el abandono del adulto mayor se ve con tanta frecuencia en nuestro país, y una de las cosas que estamos aprendiendo el día de hoy, Javier, y gracias a lo que nos vienes explicando, es justamente que este abandono se da en buena medida porque no hay un vínculo suficiente o de buena manera a lo largo de este crecimiento entre el padre y el hijo. O sea, hay dolores que hay en el camino. Porque no quisiera que quede también la sensación de culpa en los padres, decir, y yo que me siento abandonado, ahora resulta que es mi culpa. ¿No? Porque no se trata de eso, es una responsabilidad compartida. Claro. Y yo creo que haría mucho bien, porque empezamos con lo de Andrés García, ¿no? Sí. Yo no sé si Andrés García ha reunido a sus hijos a decirles, hijos, mira, yo estoy mal, pero lo primero que quiero decirles es perdón porque quizá no estuve con ustedes, y qué sé yo. La sanación no importa por dónde empiece, ¿no? Claro. Lo importante es que se dé, y lo importante es que el agradecimiento y la gratitud es una de las herramientas transformadoras más poderosas. Sí. Y es lo que más bendiciones te trae a tu vida. Sin duda, sin duda. Y entender también este aspecto de quién es el responsable, o sea, es una corresponsabilidad, que justamente lo acabas de mencionar, o sea, es responsabilidad del padre, responsabilidad del hijo, lograr, digamos, un final feliz familiar, acompañándolo, pero con todas esas etapas que nos vienes diciendo, ¿no? El padre tiene que llegar a ser sabio. Exacto. Y ahí va la pregunta. Todos los seres humanos. Claro, todos los seres humanos, pero con mayor razón cuando llegas a ser mayor, ¿no? ¿Cuál es la clave para ser sabio? ¿Tiene que ver con un tema de inteligencia, con un tema de conciencia? Es conciencia, y es la sabiduría tiene que ver con la búsqueda. Y si tú estás en búsqueda, estás en el camino. No tiene que ver con saber. Y búsqueda de ti mismo también. Claro, con esa revisión. Y justamente te quería contar, hablando de adultos mayores, ¿no? De mi abuela Polila, que yo tanto admiro. Entonces fíjate, pues, una mujer que antes que vivir, que su sueño, como muchas personas mayores que quieren estar siempre, pues, en casa de los hijos, ella quería vivir sola y no lo había logrado hacer, y lo logra hacer a los 90 años, y a los 90 años se muda y saca los muebles que había juntado, y con su bastón se muda a su casita y la alquila. Y su hijo no quería, porque decía, ¿cómo va a ser que esto? Y todo el mundo dijo todo lo contrario, y llegó a los 10 años de mujer independiente. Dime si eso no es sabiduría. Claro que sí. Por supuesto, nunca estaba sola, porque esa casa siempre estaba rodeada de gente, pero tocaban el timbre y era su espacio. Nunca renunció a su sueño de la independencia, y por eso que nosotros... Nos llega desde el Facebook, Rosa ha escrito, dice, a veces los padres creen que los hijos no crecerán y los maltratan o abandonan a su suerte. Padres, lo que siembran, cosechan. Es la pura verdad. Pero también no solamente somos plantas, por eso es que tenemos que transformar esa cosecha. Y si al final tienes dolores de cosas que se han sembrado, pues reconcíliate. O sea, es importante para tu vida y para tu padre que te reconcilies. Pues mira que un poco el mensaje de lo que dice Rose es claro. Tú abandonaste a tus hijos, no estuviste ahí presente porque todo el día están en el trabajo. Bueno, entonces ahora cuando tú seas mayor no esperes que ellos se atiendan. O sea, un poco dice eso también. Sí, pues es cierto. ¿No? Y en realidad lo que estamos aprendiendo el día de hoy, que no es tanto así, en realidad es una responsabilidad de ambos lados, y tiene que haber una reconciliación, un perdón. O sea, si tú finalmente como padre te diste cuenta que no estuviste ahí todo el tiempo, como lo acabas de explicar para el caso de Andrés García, pues puedes pedir perdón de diferentes formas, y al mismo tiempo los hijos alguna deficiencia habrán tenido que tener también. Sí, pero también hay otra circunstancia que es bueno hablarlo antes de que acabe el programa, que no solamente es cuando los padres, digamos, han dejado de hacer o han hecho estas cosas negativas. A veces han dado el máximo de amor, ¿no? Y el hijo se ha acostumbrado que los papás son una fuente inagotable de atención y de amor, y siempre están ahí. Entonces, como siempre están ahí, tú te dedicas a trabajar, a hacer tu vida, y cuando necesitas de ellos, vas a donde ellos, ¿no? Y ya sabes que están ahí, y
y ellos es el momento donde llegan a necesitar de ti, claro. Y tú estás ocupado en tus logros profesionales, en las cosas, no necesariamente tienes resentimiento, sino que sientes como la fuente eterna, ¿no? Cada vez que quieres algo y pero lo descuidas. Es que inconscientemente como hijo está esa sensación todo el tiempo. Claro, como la teta eterna, ¿no? Claro. Esta leche que te dieron. Claro, y ahora el incondicional siempre exacto, está ahí. Pero ahora la mamá lo que quiere es verte. Y tú solamente estás trabajando, estás conectado con tu smartphone y no tienes tiempo porque estás dedicado a otras cosas, y lo que quiere es que lo vayas, que la visites, que estés un rato ahí, y ya no se trata de que sean dolores o heridas, simplemente todo lo contrario, es como mamá está ahí, ¿no? Y la descuidas. Claro. Y uno descuida lo que más valora, muchas veces. Y peor aún cuando finalmente fuiste y la visitaste, pero no estás en verdad. Sí, no estás con tu smartphone. Claro. Y algo que nuevamente resalto lo que dijiste, o sea, en estas visitas disfruta. Sí, o sea, sí, tú claro. como hijo y también tú como padre, ¿no? Sí. Y escucha. Porque a veces nos pasa que no valoramos lo que tenemos y recién cuando se va, recién comenzamos a decir. Y lo peor todavía, cuando Sí. está ese pleito por las cosas que quieres heredar de ese padre que ya no está. Terrible. O a veces cuando se va tu papá o tu mamá en el velorio, dices todas las cosas que no le dijiste en vida. Ay, Dios. Todas las cosas maravillosas, todas las cosas, y lloras, y a veces quizá tu papá necesita o tu mamá escucharlo ahora, hoy, este fin de semana. Claro, y hay papás que en verdad no han sido muy afectuosos físicamente, o sea, saben que, o sea, tú como hijo sabes que te quiere muchísimo, pero no es muy de caricias, ¿no? Exacto. Y de repente necesitas más bien que, aunque él no te lo da, que tu hijo sí se lo des. Exactamente, ¿no? exactamente. Y bueno, todo esto te lo digo porque estas cosas... Pensar que todos llegaremos, ojalá, a ser adultos mayores. Debemos respetarlos y darles amor. Todo da vueltas. Exactamente, exactamente. Todo da vueltas, y vuelvo a repetir, como tú estás tratando a tus adultos mayores ahora, tus hijos te están viendo. ¿No? Y hay, una vez vi un comercial, un video en ¿cómo se llama? En YouTube, que era extraordinario, que se volvió viral, y era así, pues, ¿no? Entonces, el papá quejándose todo el tiempo de su mamá, el papá quejándose todo el tiempo de su mamá, y que no la visitaba, qué sé yo, estaba ahí la hijita y le decía, ya papá, sí, bueno, yo ya sé lo que va a pasar cuando crezca, porque también te voy a tratar igual. Estoy resumiéndolo, ¿no? Claro. Y el papá recién se daba cuenta de que eso va a recibir. Entonces, todo lo contrario, si quieres que a ti te respeten como ser humano, pues cuando seas mayor, respeta ahora al adulto mayor. Préstale atención, ¿no? Y Javier, ya estamos en el momento final de la edición de hoy de Era Tabú, y yo quisiera hacer un breve resumen, sobre todo dar respuesta a dos de las preguntas que se plantean acá en el tema de conversación. O sea, cuando los hijos abandonan a los padres que ya son mayores, o sea, ¿quién es responsable? La respuesta es una corresponsabilidad. Es una corresponsabilidad, pero creo yo que en esa corresponsabilidad ya el adulto mayor es poco lo que puede hacer, y yo creo que tienes que portarte como adulto tú, ¿no? Y tienes que madurar, y no puedes ser un chiquito berrinchudo diciendo bueno, pues lo va a dejar. O sea, eso te va a pasar a ti, y creo que no importa por dónde empiece, pero si el adulto mayor está ya solito, ¿qué? La habrá fregado, no sé qué habrá pasado en su vida, qué habrá sucedido, pero tú te vas a quedar en ese lugar. La iniciativa, en todo caso, que sea de quien lo esté escuchando. Si lo está escuchando el adulto mayor, agarra el teléfono y habla, y si lo está escuchando el hijo, agarra el teléfono y resuelve. Y a todas las personas que a veces se preguntan por qué hay adultos mayores abandonados, por qué pasa eso, mucho tiene que ver con el vínculo que se ha forjado a lo largo de esta relación padre-hijo, pero también con esta capacidad de pedir perdón o de perdonar justamente cuando hay cosas que te han dolido, en esa forma de educar de tu padre, ¿no? Indistintamente de que él reconozca o no, tú como hijo puedes acercarte y perdonar también. Es doloroso, pero todo en esta vida es una cocreación. Y es doloroso darse cuenta que has participado en la cocreación de eso que te duele, pero es verdad. Claro que sí, aunque nos duela a todos. Es verdad. Bien, Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en Era Tabú.